Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande, por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino. Que como le hemos puesto por tema, por título, Dios te da nueva oportunidad. Porque, repito, muchas veces nosotros cometemos errores. No hay en ninguno de nosotros que no haya cometido errores. Dice la palabra que por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos hemos cometido pecado, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas que son desagradables a Dios. Y pues como siendo seres humanos imperfectos todavía, siendo perfeccionados por Dios, pues vamos a seguir cometiendo errores. Pero tenemos esa ventaja de que si nosotros creemos en Él, sabemos que Él nos ayuda. Pero hay muchas personas que aún no han recibido a Cristo en su corazón, que aún no han permitido que Dios los ayude, que aún no se han arrepentido de sus malos actos, que quizás están en situaciones muy complicadas, muy difíciles, están quizás en alguna enfermedad, están quizás en problemas sociales, económicos, por los errores que han cometido. Y pues muchas veces dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí? No es que Dios se haya olvidado de nosotros, porque si nosotros estamos vivos es porque Dios nos está dando una nueva oportunidad. Entonces, muchas veces nosotros, por estar más pensando en que nosotros no debemos de buscar a Dios para que Él nos transforme, sino nada más para que Él nos dé lo que nosotros creemos que necesitamos, muchas veces no estamos confiando verdaderamente en Dios. Sabemos de que Dios existe y a veces cuando estamos pasando en una situación difícil decimos eso, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios me mandó este castigo? No, nosotros debemos de ver que si nosotros aún estamos vivos, que quizás tuvimos un accidente pero no morimos en él, es porque Dios tiene una nueva oportunidad para mí. Que me detectaron una enfermedad que es muy difícil, que es muy complicada o que es imposible para la medicina decirte que te vas a curar, para Dios es una oportunidad de mostrar su gloria en tu vida. A veces una deuda que es muy grande, muy alta, que se nos hace imposible pagarla, es una oportunidad para ver la mano poderosa de Dios en nuestra vida. No para que aparezca el dineral en tu cuenta o en la puerta de tu casa para que pagues todo. No, para que aprendas de la sabiduría de Dios, de cómo nosotros debemos de administrarnos. Porque eso es lo que quiere Dios. Por ejemplo, hay muchas personas que pues están pasando situaciones complicadas con algo como la diabetes. Y dicen, pero es que yo le oro a Dios y yo le pido que Él me sane, y yo le pido que sane mis heridas, yo le pido a Dios que baje la glucosa, pero muchas veces no hemos dejado de comer tanto pan, no hemos dejado de comer tantas galletas, no hemos dejado de beber refresco, no hemos dejado de beber el café con mucho azúcar, o sea, todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, incluso aprendemos eso. Él nos da sabiduría para que nosotros andemos. Y dice la palabra de nuestro Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor al Señor. Y el temor al Señor es aborrecer lo malo y apartarse del mal, ser inteligente de apartarse del mal. Entonces, Dios nos ayuda a hacer eso. Pero muchas veces nosotros por querer más lo malo y por nada más querer que Dios sea como los genios en las películas, que ellos cumplen los deseos de sus amos, nosotros no somos amos de Dios. Nosotros somos creaciones de Dios. Y Dios nos ha dado la oportunidad en Jesús de ser hechos sus hijos y como sus hijos herederos. Pero tenemos que nosotros aceptar a Cristo. Primero, atender a la voluntad de Dios. Primero, hacer lo que a Él le agrada. Y en esta tarde vamos a empezar en unos versículos. Vamos a buscarlos por acá porque sé que pues a veces se me olvidan, porque como usamos varios versículos se me olvidan. Pero aquí están. Vamos a Ezequiel 18, del versículo 21 al versículo 23. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesús:
Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Dice Dios, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Esa es una pregunta que nosotros debemos de reflexionar. Dios nos las hace, Dios quiere. Dios nos da instrucción aquí de que sí hay personas que cometen errores, pero dice Dios, más el impío. Las personas, no las que nada más que han asesinado, no nada más las personas que pues secuestran o que venden droga, no. Todos, porque todos hemos pecado, todos hemos cometido errores. Entonces, cuando estamos fuera de Jesucristo, somos contados como impíos. Pero cuando nosotros venimos al Señor Jesús, ya no somos comentados como impíos. Y dice Dios, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, si te arrepientes de todos tus pecados, si dejas la maldad, si ya no quieres andar en adulterio, si ya no quieres andar en fornicación, si ya no quieres robar, porque a veces decimos, no, pero es que yo no ando robando, yo no ando asaltando las tiendas, yo no ando asaltando a la gente. No, pero a veces tenemos alguna tienda o algún comercio en los cuales le decimos a alguien tanto el kilo, pero no le das el kilo completo, sino le das un poquito menos porque pues dices tú, esa es mi ganancia. No, hay cosas que nosotros debemos de reflexionar y dejar de lado todas esas cosas. Dice Dios, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, esto es aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque esa es la manifestación de la justicia de Dios. Él vino a cumplir la ley, toda la ley, para poder darnos salvación al sacrificarse Él mismo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, su justicia es contada como nuestra justicia. Lo que Él hizo es contado como nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él con fe. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Claro, tenemos que andar conforme a Dios le agrada. Porque si nosotros decimos, creo en el Señor Jesús, pero sigo cometiendo adulterio, sigo cometiendo pecados, sigo fornicando, sigo robando, entonces verdaderamente no hemos creído en el Señor Jesús. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, nosotros somos revestidos del nuevo hombre que es Él. Porque nosotros al nacer venimos nosotros con la herencia de Adán. Pero cuando nosotros venimos al Señor Jesús, pues nosotros heredamos lo que Él nos da, el nuevo hombre, Él que es el nuevo Adán, que es el Salvador. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces estamos haciendo esto, guardando todos sus estatutos y hacemos el derecho y la justicia que Él quiere que nosotros hagamos. Por nosotros mismos no podemos nosotros pagar el perdón de nuestros pecados. No podemos pagar lo que hay que pagar por los pecados, pero Cristo ya lo pagó por nosotros y cuando creemos en Él, entonces nuestros pecados han sido perdonados, han sido pagados, toda esa maldad que nosotros hemos hecho. Pero tenemos que nosotros también seguir sus mandamientos, porque el Señor Jesús lo dijo, quien me ama guarda mis mandamientos. ¿Cuál es? Lo que Él nos dice, que nos amemos unos a otros, que nosotros amemos a nuestros enemigos, que si alguien nos maldice, nosotros le digamos bendiciones. Entonces todas esas enseñanzas que el Señor Jesús nos dice, que también que aprendamos que Él quiere misericordia y no sacrificio, que todas esas enseñanzas que Él tiene en su palabra, entonces si nosotros la ponemos en práctica, entonces estamos dando testimonio que verdaderamente hemos creído en Él. Dice la palabra de nuestro Dios, de cierto vivirá, no morirá. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice la palabra que nosotros pasamos de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, es ahí donde Dios quiere que nosotros vengamos y quiere darnos esa oportunidad, pero tenemos que aceptarla en nuestro corazón. Dice y sigue diciendo la palabra, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Todas las cosas que hicimos, todas las cosas malas, al momento en que nosotros creemos en el Señor Jesús, todas son borradas, no serán recordadas. Y dice, ¿por qué? Porque esa es la justicia. En la justicia que hacemos, que es creer en Jesús, entonces viviremos. Dice la palabra de nuestro Dios que a Abraham su fe le fue contada por justicia. ¿Cuál fue la fe que Abraham tuvo?
cuando Dios le dijo que se saliera de su tierra y de su parentela y que tuviera confianza en Él, que Él lo llevaría a un nuevo lugar. ¿Y él qué hizo? Se salió de su tierra, de su parentela y siguió a Dios, a pesar de que iba a cruzar un desierto, a pesar de que hubieron muchas dificultades. Él siguió a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice ahora? Que nosotros creamos en su Hijo, que lo recibamos en el corazón, que lo sigamos, aprendamos de Él, seamos mansos y humildes como Él es de corazón, que aprendamos de su palabra como Él es, que las enseñanzas que Él nos da, nosotros las hagamos. Eso es la hacer justicia para que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque, repito, la fe es contada por justicia. Al Señor Jesús no lo podemos ver, pero podemos ver lo que Él hace en nuestra vida, las transformaciones que Él hace en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros creemos en Él, estamos haciendo la justicia que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero no es nada más decir creo en Jesús, no es nada más decir la oración de fe que muchas veces se nos malenseña, que solamente con decir eso ya eres salvo. No, hay que dar fruto, hay que dar testimonio, hay que verdaderamente ser personas que reflejemos que Cristo está en nosotros, no nada más porque lo dije, sino porque yo verdaderamente le abrí el corazón a Jesús y Él está transformando mi vida y se está dando a conocer que Él está haciendo esa transformación. Y dice Dios en el siguiente versículo: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Te hace esa pregunta: ¿verdaderamente quiere Dios la muerte de las personas? Quizás Dios, si tuviera ese querer, esa intención de que todos los pecadores murieran, no ya nosotros hubiéramos muerto desde hace mucho. Nosotros no hubiéramos tenido oportunidad. Pero repito, si hoy nosotros tenemos una oportunidad, es porque Dios no quiere la muerte del impío. Dice la palabra: no vivirá si se apartare de sus malos caminos. Dios eso quiere, que nos apartemos de nuestros malos caminos, que dejemos todo lo malo, porque Él quiere mostrar su misericordia, su grande misericordia para con nosotros. Así que hay que confiar en nuestro Dios. Y quiero que vayamos a la historia que les digo que vamos a leer en 2 de Corintios, el capítulo 33, del versículo 1 al versículo 9. Quiero que leamos, está un poquito largo, pero yo creo que sí nos da tiempo y quiero que reflexionemos en esto. Todas las cosas malas que hizo este personaje, quizás nosotros no hacemos todo eso, o quizás a lo mejor tú te vas a identificar con algo de lo que él hizo, pero créeme que todas esas cosas, Dios, cuando se arrepintió esta persona, Dios se las perdonó y Dios obra así en nuestra vida si nosotros decidimos creer en nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todos los ejércitos de los cielos en 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Aquí la palabra de nuestro Dios nos habla de este personaje Manasés.
Manasés fue uno de los últimos reyes antes de que Judá fuera llevado a Babilonia. Manasés era hijo de Ezequías, un personaje que nosotros vemos que en la Biblia nos cuenta también que Dios le dijo, ciertamente morirás, porque la enfermedad que tienes no será sanada. ¿Qué hizo Ezequías? Él oró profundamente con su corazón completamente rendido a Dios, y Dios le dijo, por cuanto has orado, te regalo 15 años más de vida. Eso le dijo Dios, Dios le hizo eso a Ezequías. Entonces, Manasés conocía eso, pero Manasés se fue a lo extremo porque dice la palabra de nuestro Dios que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de la gente que Dios había echado de delante de Israel. Manasés hizo muchas cosas malas. Dice la palabra que reedificó los lugares altos que su padre había derribado. ¿Por qué? Porque en el tiempo del padre de Ezequías se adoraba mucho, se hacía sacrificios a dioses paganos dentro de Judá. Y dice la palabra que Ezequías derribó esos altares, pues Manasés los reedificó. Hizo eso algo que a Dios no le agrada. Muchas veces nosotros, a veces con conocimiento, a veces por ignorancia, estamos levantando altares que a Dios no le agradan. Eso muchas veces lo hacemos nosotros. Estamos haciendo cosas que se nos han enseñado en la tradición que a Dios no le agradan y que son esos altares que a Dios para Dios son abominaciones. Dice la palabra de nuestro Dios que levantó altares a Baales, o sea, a dioses paganos, imágenes a Acera, y adoró los ejércitos de los cielos y les rindió culto. Vemos que hay muchas personas en estos tiempos que adoran la astrología. No la astronomía, que no es lo mismo. La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes. La astrología es la que adora, la que ciertamente dicen ellos que estudian los comportamientos de las estrellas y todo eso, pero para hacer adivinaciones. Y eso no es agradable a Dios. Eso es lo que nosotros, y como te digo, muchas veces quizás nosotros nos podemos identificar con esto, porque quizás tú no estás adorando al sol, a la luna, pero estás confiando en lo que te dicen los que supuestamente saben de los signos zodiacales, de todas esas cosas que son desagradables para Dios. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios que edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Dios que ahí estaría su nombre perpetuamente. ¿Qué es eso? Que muchas veces nosotros mismos, cristianos, estamos haciendo altares inconscientemente dentro de la iglesia, dentro de lo que se supone que Dios debe ser el único que reina. Que a veces nosotros tomamos cosas del mundo para traerlas a la iglesia. Entonces, eso también es abominación a nuestro Dios. Dice la palabra que edificó asimismo altares a todos los ejércitos de los cielos en los atrios de Jehová. ¿Por qué? Porque ciertamente hay cristianos que leen los zodiacos, hay cristianos que creen en los agüeros, hay cristianos que creen en las, ¿cómo se llama? En las supersticiones, todas esas cosas. Entonces, no quiere decir que nada más el que hizo una cosa, el que está en drogadicción, en alcoholismo, es el que se tiene que arrepentir. No, también si nosotros estamos haciendo algo de todo esto, tenemos que arrepentirnos, tenemos que salirnos de eso. Dice la palabra de nuestro Dios que Manasés hizo cosas abominables, incluso hasta para nosotros. Dice la palabra que él pasó a sus hijos por el fuego. Esa era una manera en la cual en la antigüedad, ahora no sé si se hace porque la verdad no lo sé, pero en la antigüedad dice que los reyes paganos, los reyes que adoraban dioses paganos, pasaban a sus hijos por fuego como sacrificio para sus dioses paganos. Eso hizo Manasés. Ahora estamos viendo que en estos tiempos quizás no se pasan los hijos por fuego, pero vemos las leyes que se están aprobando a favor del aborto, a favor de todas esas cosas súper malas que a Dios le desagradan completamente. Entonces, quizás nosotros no pasamos por el fuego a nuestros hijos, pero a veces estamos de acuerdo en la aprobación de esas leyes, porque he visto muchas personas que están de acuerdo en eso.
que están de acuerdo en que tengan la oportunidad de matar a sus bebés estando aún en su vientre. Eso es algo muy feo y créanme que es algo que te destroza el corazón, algo que te daña muchísimo. Así que nosotros tenemos que reflexionar, que hasta incluso estar de acuerdo en eso, que hasta incluso podría decir, ah, no, pero es que yo no estoy ni de acuerdo ni estoy en contra. Pero el que no está en contra, pues se da cuenta que está de acuerdo porque no tiene una opinión contraria a eso. Dice la palabra que observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado a adivinación y consultaba a divinos y encantadores. Ahora, ¿cuánta gente ahora busca a los brujos, busca a los hechiceros, confía más en el ojo turco o en ese ojo azul que no sé cómo se llama, o en las pulseritas rojas, en los listones rojos, por ejemplo, las embarazadas ¿cómo se llama? Se amarran un hilo rojo y no sé, todas esas cosas son agüeros, son adivinaciones, son cosas desagradables a Dios. Entonces, todas esas cosas Manasés las hizo. Y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 9. Dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces no solamente la maldad que nosotros hacemos, la hacemos nosotros, sino hasta incluso estamos enseñándoles a otras personas. Vemos ahora cómo se le enseña a los niños a decir groserías. Al menos en mi caso, cuando éramos niños, muchas veces se nos enseñaban cosas, quizás por la ignorancia de las otras personas. Se nos enseñaba a decir alguna grosería o cosas esas. Pues sí, eso es lo que muchas veces hacemos, que a Dios no le agrada, que estemos haciendo extraviarse a los demás. Y a veces, quizás de niño, te hace gracia, pero ya cuando te lo dice de adulto, ya no te hace gracia, ¿verdad? Ya es una agresión, es una ofensa, es una grosería. Sí, pero de niño se lo enseñaste, entonces, así también. Entonces, tenemos que reflexionar eso. Dice que Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar, repito. Quizás no estamos haciendo todo esto, pero tenemos que reflexionar en lo que nosotros estamos haciendo y que son cosas malas. Y quiero que nosotros leamos el siguiente versículo, que es el 10. Leámoslo lo que dice, fíjense. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios siempre habla. Dios habla en tiempo. Si hoy estamos escuchando esta palabra es porque Dios está hablando a nosotros. Pero algo que Él no quiere que nosotros hagamos, que hicieron esas personas, es que no escucharon. No endurezcas tu corazón. No digas, ah, no, eso no es para mí. Y ciertamente quizás tú no hiciste las cosas que Manasés hizo. Pero podemos reflexionar en cosas que no hemos hecho, como en verdaderamente rendir nuestro corazón a Jesús, creer en Él, seguir sus enseñanzas, leer la Biblia, orar, buscarle, congregarnos. O sea, cosas que a Dios le agradan, cosas no estamos haciendo. Y lo que no estás haciendo, posiblemente, no posiblemente, sino que no estás haciendo lo que a Dios le agrada, eso es pecado también, porque no estamos confiando en Él, no estamos teniendo fe en Él. No está nuestra esperanza en Él y eso es pecado. Y aquí dice la palabra que Dios habló a Manasés y a su pueblo. Él siempre habla, Dios siempre habla. Así que nosotros tenemos que hablar. Dice la palabra de nuestro Dios, fíjense la consecuencia de no haber escuchado. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esa es una de las consecuencias que Manasés tuvo. Y no solamente él, sino todo el pueblo. Nosotros a lo mejor por nuestras malas decisiones, por nuestros errores, por nuestros pecados, estamos enfermos, estamos en una situación complicada como lo empezamos diciendo al principio. Pero Dios quiere obrar en nuestra vida, teniendo misericordia de todos nosotros. Dios no quiere que nosotros caigamos en eso. Por eso dice, Dios habló a Manasés y a su pueblo, mas no escucharon. Tú estás escuchando. Tú estás abriendo tu corazón a Dios, a Cristo. No a mí, porque pues yo no puedo hacer nada por ti. Pero el que está obrando en mí
puede obrar en ti. Y eso es lo que yo quiero compartirte, como lo veíamos en programas pasados. Un consejo comprobado, eso es lo que te doy. Un consejo comprobado del Dios que está obrando en mí, es el que puede obrar en ti. Yo tengo una consecuencia por mis errores, por mis pecados, que es haber tenido un accidente que lastimé mi columna y se rompió mi médula espinal. Los doctores me decían que iba a estar completamente acostado, que no iba a recuperar mucho el habla, no iba a recuperar el movimiento de mis brazos, iba yo a vivir así. Pero estamos viendo, ya incluso les he enseñado videos y pueden buscarlos quizás ahí, donde Dios está obrando en mi vida. Poder estar hablando 1 hora después de que no podía yo articular 5 palabras porque me cansaba yo demasiado, eso es algo que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer en ti. Quizás en mí ha sido un largo proceso de 7 años, 7 años y medio casi. Quizás Dios no lo va a hacer así contigo, porque Dios puede obrar de grande manera. Vemos cómo a los paralíticos en la Biblia el Señor Jesús le decía, levántate, y se levantaban en el instante. Pero en mí Dios está obrando de otra manera, pero poderosamente también. Entonces, eso también quiero compartirlo contigo. No quiero que caigas en las consecuencias que Dios no quiere que nosotros caigamos, que Dios no quiere que tú caigas. Por eso te está hablando en tiempo, por eso te está diciendo que abras tu corazón a Cristo, que recibas a Jesús en tu corazón. Él no quiere que vengan estas consecuencias, repito, dice la palabra, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dios no quiere que esas cadenas caigan sobre ti. Dios no quiere que esos problemas caigan sobre ti. No quiere decir que estamos libres de aflicciones, no, pero nosotros tenemos la oportunidad, o bueno, la ventaja, la bendición de tener a Dios en nuestra vida. El padre de Manasés, Ezequías, había también visto la mano poderosa de Dios salvándolo de los asirios, de Sennacherib, que había sitiado a Judá durante mucho tiempo. ¿Y qué hizo Ezequías? Ezequías fue y oró a Dios, y Dios lo libró de todos esos, porque es ahí, no sé si has escuchado la historia de cuando Dios mandó a un ángel y ese ángel mató a 185,000 soldados en una sola noche. Pues es la historia de la salvación que hizo Dios con el padre de Manasés. Manasés lo conocía, Manasés sabía, pero a él no le importó eso, amó más la maldad. Y vino la consecuencia, que él fue aprisionado con grillos y con cadenas, fue llevado como prisionero a Babilonia. Pero quiero que nosotros veamos lo que hizo Manasés. En el versículo 12 y 13 dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leerlo. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Vemos lo que les digo. Manasés, ¿cuántas cosas hizo? Lo leímos. Pasó a sus hijos por fuego, metió ídolos paganos en la casa de Dios, hizo caer a Judá nuevamente en todas esas cosas, más de lo que hacían todos los demás. Era dado a la adivinación, a la astrología, a eso del zodiaco, a adorar a los Baales, a edificar imágenes a cera. Todas esas abominaciones las hizo Manasés y tuvo su consecuencia. Dios le habló para que no cayera en eso, pero no hizo caso, no escuchó y cayó en eso. Pero esto es lo que nosotros debemos de reflexionar ahorita. Quizás estás en el momento en el cual no has caído en una aflicción como la mía o como la de Manasés, o como estar totalmente endeudado o enfermo o sin familia. Quizás eso no ha venido a ti y Dios está hablando a tu vida para que no caigas en eso, para que tú rindas tu corazón a Jesús. Pero a lo mejor sí estás ahí, a lo mejor estás en una enfermedad incurable, a lo mejor estás en un problema familiar que parece imposible solucionar
que tu matrimonio se deshizo, que te separaste de tu mujer, o a lo mejor están en la misma casa, pero no juntos. Como dice revuelto, ¿cómo está? Juntos, pero no revueltos. O a lo mejor estás en una deuda impagable por los errores que cometiste. Pues si estás ahí, clama a Dios. Porque dice la palabra, mas luego que fue puesto en angustia. A lo mejor estamos en angustia. A lo mejor llegamos a ese punto. Dice, oró a Jehová su Dios. Ora a Dios. Ríndete a Jesús. Ríndete a Cristo. Abre tu corazón a Él. Dice, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Él conocía lo que Dios había hecho con su papá. Con el rey David, con Salomón, con todos. Con Moisés, con el pueblo de Israel. Él lo conocía, pero él no se había humillado. ¿Cuántos de nosotros conocemos las historias de la Biblia? ¿Cuántos de nosotros conocemos el testimonio de alguien que fue sanado por Dios? Ya ves, no, es que a ese lo sanaron los médicos, lo sanó la medicina. Pero si Dios no hubiera permitido eso, ¿cuánta gente gasta tantísimo dinero en médicos, en medicinas, y no son sanadas? Y hay personas que no tienen dinero, pero creen en Dios, y hasta con un botón son sanados, porque tienen fe en Dios, porque es Dios el que hace la obra. Y eso del botón es una historia en mi familia, o sea, no es algo que estoy inventando, es una historia de una tía que pues tenía mucho dolor en su tiempo. Bueno, ya falleció mi tía, pero en el tiempo que tenía mucho dolor, ella pues clamaba a Dios. Y dice la palabra que dice la historia pues de mi abuelita, que es la que la cuenta, que mi tía se tomó un botón y se le quitó el dolor. O sea, es algo quizás ilógico, ¿verdad? Pero es más la fe en Dios. Y la fe en Dios, en creer en Él, en creer en Jesús. No te estoy mandando a que te tomes un botón, no. Cree en Cristo. Porque si te estoy diciendo, cree en Cristo desde que inicié, y me pones atención nada más en tomar o sea, no estás prestando atención, no estás escuchando. Dice la palabra de nuestro Dios que después que oró, dice que habiendo orado a Él, a Dios, fue atendido, pero se humilló, oró a Dios, pues Dios oyó la oración y lo restauró a Jerusalén. O sea, lo sacó de sus prisiones, lo sacó de donde estaba. No sabemos cuánto pasó. Babilonia no estaba de aquí a la tiendita de la esquina, no. Eran meses que pasaban y pues no sabemos cuánto tiempo pasó allá. No lo dice la Biblia, no lo describe. Pero algo que sí nosotros vemos es que Dios lo hizo. ¿Cuánto pasó? No sé. A lo mejor y pasó los 7 años que yo llevo. No lo sé. A lo mejor pasó un mes, una semana o medio año, un año, no lo sé. Pero algo que sí te puedo decir es que Dios lo hizo, que Dios oyó su oración cuando él oró con fe, con confianza. Dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Tú reconoces que Jehová es Dios? Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere hacerlo, pero necesitas hacerlo. Necesitas ver que Dios puede obrar en tu vida. Quiero que vayamos a un versículo que está en Jeremías 15:19. Quiero que leamos este versículo y vayamos terminando con este. A ver. No, vamos a terminar con otro. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué dice Dios? Si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Él quiere restaurarte. Él quiere obrar en tu vida. Él quiere transformar tu vida. No mejorarte, no cambiarte. Quiere transformar tu vida, hacerte una nueva criatura. Quiere restaurar lo que el pecado ha destruido. Él quiere restaurarlo y Dios es poderoso para hacerlo. Si te convirtieres, si te volvieres a Él, si abrieres el corazón a Jesús, no es algo que yo te estoy prometiendo por fábulas, por leyenda, por imaginación. Es lo que la palabra de Dios, lo que Dios mismo por medio de su palabra nos está prometiendo a nosotros. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Si entresacares lo vil, lo precioso de lo vil. Vemos que Manasés hizo muchas vilezas, muchas cosas malas,
pero él conocía lo que Dios había hecho con su padre. Entonces, ¿qué hizo él? Sacó lo precioso, que era humillarse ante Dios. Saquemos lo precioso que hemos aprendido, que hemos escuchado de Dios, que hemos escuchado que Cristo nos puede salvar. Dejemos lo vil. Y dice la palabra que hasta incluso vamos a ser como la boca de Dios. Porque Él, por medio de nuestra vida, le habla a otras personas. Aunque tú quizás no digas, no es que yo no sé ser predicador, yo no sé predicar. Pero tu vida rendida a Cristo habla más que muchos teólogos que se saben muchas cosas. Pero es tu vida rendida a Jesús. Es nuestra vida rendida a Jesús la que habla. Por eso es que somos como la boca de Dios. Dice la palabra que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Que seamos personas que podamos ser, ¿cómo se dice? Influencia para otros, pero de esa buena influencia. Y quiero terminar con los versículos que les decía que están en Ezequías. Regresamos a donde iniciamos, el capítulo 18 del versículo 30 hasta el 32. Dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Eso es lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Es el resumen de lo que hoy nosotros estamos viendo. ¿Por qué vamos a dejar que nuestra iniquidad, que el pecado, que nuestras malas decisiones nos sean motivo de ruina? Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos. Por eso Dios dice: convertíos y volveos a mí, y así viviréis. Los pecados son borrados en Cristo, pero tenemos que volvernos a Él. Dice Dios: yo no quiero la muerte del que muere. Él no quiere la condenación. Él no ha querido la condenación de toda la gente que ha muerto sin Cristo. Él no ha querido enviarlos al infierno. Pero la gente que no acepta a Cristo, pues desafortunadamente al morir, pues va a la condenación. Dice la palabra: si tú te vuelves, si tú te conviertes, te arrepientes, vivirás. Y no vivirás nada más aquí, sino eternamente. Porque Cristo nos ha venido a dar vida y vida en abundancia, pero abundancia eterna, y es una vida eterna. Por eso te invito hoy a que te rindas a Cristo. Vimos todas las maldades que Manasés hizo. Pero al momento de humillarse, de verdaderamente abrir su corazón a Dios, fue escuchado. Rinde tu corazón a Cristo y Él te va a escuchar. No sé cómo va a obrar en ti, pero sé que va a obrar. De eso tengo confianza. No sé qué va a hacer, pero sé que algo va a hacer y maravilloso. Porque la buena obra que Él ha empezado, la va perfeccionando hasta el día de su regreso. Así que vamos a orar en esta tarde porque ya se me acabó la hora. Vamos a orar. Y si tú tienes alguna petición de oración, bueno, vamos a ver si por acá hayan puesto alguna porque no la leí. Si tú tienes alguna necesidad, créele a Dios. Ora a Dios. Confía en Dios. Humíllate a Dios. Porque Él es el único que puede ayudarte. Nosotros quienes oramos, quienes pues conocemos a Dios, quisiéramos hacer mucho por ustedes, pero el que verdaderamente puede hacer todo es Dios. Así que en el único que debemos de creer es en Dios. Y vamos a orar en esta tarde. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por esta palabra que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, por el alimento que nos has dado. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida a tiempo. Tú le dijiste al paralítico cuando fue sanado: ve y no peques más para que no te pase algo peor. Señor, tú no quieres que nos pase algo malo. Tú no quieres que el pecado nos sea de ruina para nuestra vida. Tú no quieres esas consecuencias que el pecado trae para nosotros.
Tú quieres que nosotros andemos en tus caminos y vivamos para siempre contigo. Y el único camino es el Señor Jesús. Padre, te suplico en el nombre de Jesús que bendigas a las personas que han escuchado. Si hay alguno que ha abierto su corazón a ti, bendícelo grandemente, Padre, y muéstrale tu gloria. Que tu mano poderosa se mueva en gran manera y maravillosamente en su vida, en su familia, en su economía, en su salud, en todo lo que esté pasando en su vida por completo, Padre. Padre, si hay alguno que aún no ha escuchado, ten misericordia y sigue hablando a su vida, te lo suplico en el nombre de Jesús. Padre, tú eres el único que puede seguir hablando en nuestra vida y el único que puede convencernos. Ten misericordia, Padre, te lo ruego. Padre, te suplico por las personas que están enfermas. Te suplico por la vida de mi tía Ruth, Señor, que tiene esa enfermedad que le está causando mucho dolor. Te suplico que tu mano poderosa, Padre, sea sanando por completo, Señor, toda enfermedad. Reprende toda infección, reprende toda bacteria, Señor. Reprende todo eso tejido, Señor, que ha sido maltratado. Y que tu mano poderosa haga, Señor, que se multiplique esa regeneración, esa restauración para tu gloria y para tu honra. Para que tu nombre sea exaltado, Señor, en cada una de esas personas. Si hay alguien, Señor, con problemas familiares, ayúdalos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y sigue también ayudándonos a nosotros, Señor, porque todos necesitamos de ti. Y te doy gracias por la misericordia que has tenido conmigo, con mi familia y con todas las personas, Señor, que están escuchando y que van a escuchar después. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén y amén. Y pues, gloria a Dios, Dios los bendiga grandemente. Voy a pasar el corte comercial y en un momento regreso para despedirnos y para pues enviarles saludos a las personas que vayan comentando. No te desconectes, en un momento regresamos para despedirnos. Regresamos, Dios los bendiga grandemente y pues me voy despidiendo. Vamos a saludar, bueno, a las personas. Acá no tengo comentarios, pero pues Dios bendiga a todas las personas que estaban conectadas, a todos los que estuvieron conectados, a todos los que están también en YouTube. Dios los bendiga grandemente, es una gran bendición a todos los que están en canal. Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno y Dios ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima. Para los que están en Facebook, nos vemos hasta el martes si Dios nos permite. Los que están en el canal, nos vemos hasta la próxima semana. No se pierdan ninguno de los programas que son parte de la barra cristiana Pan de Vida, que sé que van a ser de mucha bendición. Dios los bendiga grandemente, nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente y bonito fin de semana y que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nos vemos hasta la próxima. Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande, por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino.